Pensamiento del día martes 11 de febrero. Curar las heridas. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. ¿Sabes en qué ocasión pronunció Jesús esta palabra? El día en que unos cuantos enviados por su precursor Juan el Bautista le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel tiempo esperaban un rey que subiese al trono de David, un hombre superior que expulsase a los romanos e instaurase el dominio de Israel. Y en lugar de eso se encuentran ante un carpintero que iba con personas poco recomendables, a las que habría que evitar para no contaminarse. Se acercaba a los leprosos, comía con los pecadores, anunciaba el evangelio a los pobres. En definitiva, mientras Juan el Bautista y los judíos esperaban la ira inminente de Dios y su venganza, Jesús se va a buscar a la oveja perdida y a recibir al hijo pródigo. Y es este modo de vivir de Jesús lo que asombra y resulta incomprensible a los judíos, por lo que advierte: y dichoso aquel que no se escandalice de mí. El motivo es que entonces no se conocía la esencia de Dios, que es amor, y Jesús vino a revelarla. Porque amaba a los hombres, se hizo hombre como ellos. Porque los amaba, aceptó todos los límites de esta condición. Porque los amaba, se mezcló con los más necesitados. Entonces, ¿cómo vivir esta palabra? Empieza a amar una a una a las personas que encuentres a lo largo del día. Cuánto sufrimiento hay en la tierra. Abre el corazón y las manos para aliviar las heridas, saciar a los hambrientos, aconsejar, enseñar, visitar a los que sufren. Esto es lo que te hace semejante a Él. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de diciembre de 1980. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible. Palabra de vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21.